Muy buenos días. Hoy sábado 26 de agosto del año 2023 les saludo desde Ciudad Universitaria, queridos alumnos de la materia de delitos especiales que imparto en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy hablaremos brevemente sobre los presupuestos y elementos del delito, con una breve referencia a los elementos del tipo penal. En primer lugar, hay que aclarar que el delito es la acción u omisión que sancionan las leyes penales. En cambio, el tipo penal es aquella construcción legislativa donde se definen o se describen los delitos. En cambio, la tipicidad es el encuadramiento, es la adecuación exacta de la conducta descrita como figura delictiva en el tipo penal, precisamente en un tipo penal. Entonces, esa conducta debe estar debidamente descrita en forma exacta, tal cual se prevé por el legislador en dicho tipo penal. Y eso significa la tipicidad, que la conducta sea típica. Aclarado lo anterior, hablaremos sobre los presupuestos del delito. ¿Cuáles son los presupuestos del delito? El sujeto activo del delito, quien es que comete la acción o omisión a través de una conducta activa o pasiva en contra de un bien jurídico que tutela el tipo penal y en contra, evidentemente, de el titular de dicho bien jurídico tutelado, que sería el sujeto pasivo. Entonces, el sujeto pasivo es el segundo presupuesto del delito, titular del bien jurídico tutelado. Y el tercer presupuesto es ese último, es decir, el bien jurídico tutelado, que entenderemos por bien jurídico el interés preponderante que protege el legislador en un tipo penal en específico. Ahora bien, ¿cuál es el cuarto presupuesto? El cuarto presupuesto es el resultado. Ese resultado puede ser material o puede ser formal, según lo exige el legislador o lo prevé el legislador en un tipo penal. Así tenemos que hay delitos que el legislador en el tipo penal exige que se concretice en un resultado material. Por ejemplo, la privación de la vida. Por ejemplo, la privación de la libertad o el secuestro de una persona. En estos eventos delictivos, forzosamente debe de existir un cadáver o bien una persona que haya sido privada de su libertad. Y ese es el resultado material. Sin embargo, hay resultados formales, como ya indicaba, en donde el legislador no prevé que se realice una materialización del hecho en el mundo de la facticidad. Es decir, que solamente se pone en riesgo la integridad o el patrimonio o los intereses de la sociedad o de terceras personas. Y este tipo de resultado lo conocemos como resultado formal. Un ejemplo de él es el delito de portación de arma de fuego. El legislador no exige que se dispare el arma de fuego, pues se apunte a una persona determinada o se haga el disparo al aire. No lo exige para que se constituya como un resultado material y por ende esa figura es de un resultado formal, en virtud de que se pone en riesgo latente con la simple portación de arma de fuego, sin contar con la licencia que el Estado debe de expedir a través del cumplimiento de los requisitos de la ley de la materia. O sea, en este caso sería la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo. ¿Está permitido? Sí, está permitido portar un arma de fuego, pero el arma de fuego evidentemente debe de ajustarse a las condiciones constitucionales previstas en el artículo 10 de la Carta Magna y en su ley reglamentaria como la que acabamos de citar. De ahí que estos cuatro presupuestos sean indispensables analizarlos antes de entrar al estudio dogmático de cada uno de los elementos positivos del delito. ¿Cuáles serían los elementos positivos del delito? Pues tenemos precisamente una conducta desplegada por un ser humano, pero también la conducta puede ser desplegada por seres humanos en nombre de una organización, de una empresa, de una asociación, de una sociedad, y de ahí estaríamos hablando de la existencia de personas formales o personas morales, como se conocen, ¿verdad? Y también serán responsables de lo que puedan ocasionar en nombre de esta empresa o de la organización a la que pertenezcan. Entonces, la conducta
debe de ser realizada por una persona. Esa conducta debe de estar descrita en un tipo penal y eso se conoce como el segundo elemento que hemos denominado tipicidad. El encuadramiento de esa conducta en el tipo penal debe de ser antijurídica, es decir, una conducta que contravenga una norma jurídica y esa norma jurídica prevea la comisión de un delito y ese delito tenga una sanción al menos privativa de libertad. Ese es el requisito sine qua non para que se constituya un delito. De lo contrario, si no se establece la pena de privación de la libertad, pues estaríamos hablando de una infracción administrativa, que aunque si bien es cierto también puede llegar a una privación de la libertad, pues es de carácter temporal, transitoria, a diferencia de los delitos que la temporalidad radica en una larga estancia con la comparación de un arresto que es hasta por 36 horas por la infracción administrativa. De ahí tenemos entonces que la contravención a esta norma jurídica debe de estar prevista como tal la conducta prohibida y sin que sea justificada por alguna causa de justificación como aspecto negativo de esa antijuridicidad. Ese sería el tercer elemento positivo del delito. Luego pasaríamos a hablar de la culpabilidad. Evidentemente que para que hablemos de la culpabilidad es porque previamente ya se ha acreditado que el sujeto es imputable, que tiene esa capacidad de entender y querer la conducta que ha realizado, es decir, que se encuentra en sus 5 sentidos. Y por lo tanto la culpabilidad viene a constituirse como el cuarto elemento que va a consistir en la formulación del juicio de reproche que el Estado haga mediante la graduación de la misma, como se va a graduar a través de determinar si la conducta fue cometida con dolo o fue cometida con culpa. Y posteriormente pasaremos al estudio del quinto elemento positivo del delito, que es la punibilidad. Ya nos habíamos referido de ella cuando hicimos la diferencia entre delito e infracción administrativa. La punibilidad como una actividad formal por parte del legislador del Estado, bueno, pues va a estar a cargo de este legislador el establecer una sanción privativa de libertad, una multa, una reparación del daño de carácter integral, a fin de resarcir y dar cumplimiento a lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales, como objeto de un proceso penal. Ahí tenemos los presupuestos y elementos del delito, muy distintos a los elementos del tipo penal, que son 3, son los elementos objetivos, los elementos normativos y los elementos subjetivos. Brevemente los refiero nada más, ¿sí? A fin de que tengan la noción de ellos como el primer elemento objetivo, como aquella conducta que debe de materializarse en un tipo penal y debe de concretarse en el mundo fáctico, y el cual el legislador ha fijado previamente en el tipo penal y que no puede ser motivo de una interpretación o de una adecuación o modificación por parte de los operadores del sistema de procuración de justicia o de administración de justicia, dado precisamente que es un requisito sine qua non que básicamente se identifica con el verbo núcleo del tipo. Así tenemos que en el delito de homicidio el elemento objetivo sería privar. El verbo privar es una vida y por lo tanto eso no lo podemos modificar. Para que alguien hable de homicidio debe de existir la privación de una vida. Entonces, como elemento objetivo no lo podemos interpretar de otra manera, ¿verdad? Es decir, hacer aparecer como que alguien está vivo, pero que alguien está muerto, pero que en realidad está vivo. Existen ya en materia de procuración de justicia y administración aquellos testigos protegidos que el Estado los mata o los priva de la vida civilmente, ¿verdad? Los desaparece del país, quizá les cambie alguna huella, alguna forma de ver su cara, o simplemente los deja íntegro, pero los cambia de país y en el anonimato viven. Sin embargo, para la sociedad, para la población, han sido privados de la vida civilmente, se dice, se borran todos sus archivos. Pero son cuestiones ya de investigación y de acuerdos a que están sometidos los testigos protegidos. ¿Existe? Sí existen, es una realidad. Muy bien, entonces hablamos de ese elemento objetivo, y los elementos normativos son aquellos que sí son susceptibles precisamente de interpretarse, ya sea jurídica o culturalmente, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto de mujer es un elemento normativo
¿Por qué? Porque pues, la mujer, si bien se identifica por su género, no necesariamente por su sexo, pero sí por su género, bueno, también alguien puede ostentarse como mujer y ahí empieza la interpretación, sentirse como mujer. Pero si no cambia en el registro civil ese estado de género, bueno, pues seguirá siendo un hombre quizás, pero no mujer. Entonces es susceptible en ese aspecto. El parentesco también. El parentesco es otro elemento normativo, a manera de ejemplo, evidentemente estos dos. Y tenemos el elemento del tipo penal denominado también elemento subjetivo, si lo exige así el tipo penal, ¿verdad? Entonces, el que a sabiendas dice un tipo penal, ¿sí? Conozca previamente del parentesco y prive de la vida a esta persona, a este pariente, pues se hará acreedor a una sanción determinada. Entonces, ahí la intencionalidad con la que se comete, porque conoce previamente, el conocimiento es un elemento evidentemente subjetivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el conocimiento va de la mano de la intención del sujeto, quien sabe previamente que está privando de la vida a un familiar, ya sea por odio, por rencor, por venganza, por cuestión de género o por cuestión de testamento, ¿verdad? De estas herencias, famosas herencias. Pues no me quiero meter más a profundidad porque evidentemente el que alguna palabra, algún vocablo que se diga en este momento en forma breve puede ser mal interpretada o sacada fuera de contexto. Entonces nos someteremos al análisis dogmático y riguroso en la materia de delitos especiales de cada uno de estos elementos y presupuestos que he señalado, dejando pendiente desde luego también ya aspectos específicos como son las circunstancias, como hipótesis normativa que el legislador va definiendo en cada uno de los tipos penales que describen delitos en particular o delitos especiales, ¿verdad? Delitos especiales que pueden estar definidos tanto en el Código Penal Federal como en una ley especial. Por ejemplo, el delito de feminicidio está en el artículo, si no mal recuerdo, 325 del Código Penal Federal y están previstos también en otras legislaciones de los estados de la República. Cada quien lo concibe de la manera que considera conveniente a título del legislador. Pero hay otros delitos que tienen una diversidad de interpretación y adecuaciones, como pudiera ser el delito de portación de arma de fuego, de posesión de arma de fuego, que está previsto en una ley especial llamada Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, o bien una ley general de secuestro, que son tipos especiales por su naturaleza de no estar previstos en la norma general, sino en una norma especial. Y así sucesivamente iremos analizando y detectando cuáles son los delitos especiales a diferencia de los delitos generales. Que tengan ustedes un buen sábado, sigan disfrutando de su maravilloso día. Hasta luego.